Hola chicos, en este nuevo video vamos a mirar la parte de los campos de texto, otros componentes de la interfaz gráfica de usuario que nos ofrece entonces en este caso el paquete Swim. Te vamos a crear un nuevo proyecto Java with AMP. Pongamos entonces aquí JText Demo. Vamos a crear dos tipos de campos de texto. Un campo de texto básicamente es como esta área en la cual yo estoy escribiendo actualmente el nombre del proyecto. Eso es un campo de texto. La característica pues es que en este caso pues me permite ingresar pues texto de manera horizontal y de manera predeterminada pues no tiene límite. Puedo escribir letras, números, puedo escribir todo lo que yo quiera ahí, pero siempre de manera horizontal. Y el otro es el de los password files, que básicamente es el mismo campo de texto, pero entonces a la hora de escribir van apareciendo entonces es otra serie de caracteres. Básicamente es enmascarar, no es encriptar, sino enmascarar el dato que se está ingresando. Bueno, ya lo vamos a mirar. Vamos aquí Finish. Creamos entonces una nueva Java Main Class. Coloquemos entonces aquí ejemplo text, por ejemplo texto, o ejemplo JText. Vamos aquí para que quede pues como igual al proyecto. Y Finish. Primero que todo, crear nuestra ventana, Steins JFrame, paso básico. Después crear entonces la ventana, public, ejemplo JText, super, creamos nuestra ventana, le decimos entonces aquí, bueno, ejemplo de JText file y JPassword file, se llama entonces el otro componente que vamos a mirar en este video. Ya creamos la ventana, la configuramos, set size, vamos a hacer una ventana pues no muy grande, vamos aquí 500 por 300, la ubicamos centrada en la pantalla, location relative to null, decimos entonces que la ventana se cierre, en este caso. Ya vimos en este caso, pues en el video anterior del JButton, la parte número 2, pues que ya podemos hacer un tratamiento un poquitico más avanzadito sobre una aplicación en Java. Entonces ya podemos manejar pues varias ventanas a la vez. Entonces ya más adelante vamos a mirar entonces cómo construir ya, pues cuando terminemos de ver todos los componentes, cómo construir entonces ya pues un formulario, pues de pronto para ingresar pues la información de un nuevo estudiante, un nuevo artículo, bueno, X o Y objeto. Después le decimos entonces en este caso, bueno, se la llave null para hacer entonces nuestro diseño libre. Crear la GUI, que es nuestro método pues estándar. Y el set visible true para nuestra ventana. Creamos entonces aquí este método, lo declaramos, public void crear GUI. Bien, dejémoslo así en blanco por el momento. Y creamos un objeto de esta clase para ir haciendo la prueba. Ejemplo JText, pongámosle aquí ET igual new ejemplo JText. Lo vemos por el momento cómo quedó la ventana. Esta es nuestra ventanita, perfecto, y cerramos. Bien, entonces en este caso aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar varios tipos de JText file para que hagamos la validación, al menos pues de los tipos de datos pues más comunes. Por ejemplo, a la hora de entrar un valor numérico de tipo entero, a la hora de entrar un valor de tipo real, a la hora de, por ejemplo, pedirle el nombre a un usuario y, por ejemplo, a la hora de pedirle, en este caso, puede ser, no sé, la dirección. Entonces, cada uno de esos lo vamos a hacer en un tipo de campo de texto diferente para que hagamos la validación. Como les decía, inicialmente, pues en un campo de texto usted puede escribir lo que quiera, pero pues obviamente a la hora de pedirle el número de cédula a alguien, el número de identificación, pues ahí se esperaría pues que eso no tuviera letras, por ejemplo. Entonces, hacer esa validación directamente. Creamos entonces objetos de la clase JTextFile, que obviamente pues, está en el paquete Swim. Comencemos entonces en este caso aquí con un campo de tipo entero, por ejemplo. Vamos a pedirle aquí un valor de tipo entero. Otro campo de tipo real.
que ingrese un punto decimal, por ejemplo, pues como la nota definitiva pues de un parcial o la nota definitiva pues de una asignatura. Voy a pedir en este caso entonces aquí que me ingrese una cadena. ¿Listo? Una cadena pero solamente de letras. Y va a pedir en este caso pues que me ingrese ahorita sí pues algo libre, ¿no? Como por ejemplo en este caso pues puede ser como la dirección o un código que tenga letras y números. Bueno, entonces en este caso aquí pues sería pues como libre, pongámosle aquí. Pues 4 tipos de campos de texto, los más comunes. Y comencemos entonces, pues comencemos con el más sencillo de todo, que sería pues como el libre. Entonces vengo aquí y le decimos, instanciamos el objeto new jtextFile, creamos el campo de texto y simplemente entonces lo ubicamos. SetBounds, recuerden que este método lo utilizamos para todos los componentes. Y entonces vamos a decir en este caso aquí, bueno, ¿desde qué columna quiero yo ubicar esto? Coloquémoslo entonces desde la columna, pongámoslo desde la columna 80, de la fila 30, y va a tener de ancho 150 y va a tener de alto, pongámosle 25. Y adicionamos el componente a la ventana. add jt libre. Verifiquemos nuevamente entonces, y ya que entonces nuestro campito de texto aquí, ya puedo ingresar lo que yo quiera, letras, números, y puedo seguir escribiendo ahí. No tiene límite, bien, no tiene un límite definido. Ok. Importante en este caso entonces que le coloquemos una etiquetica aquí, entonces comenzamos a utilizar otra serie de componentes adicionales para poder mejorar la interfaz gráfica. Obviamente yo le pongo un campo de texto aquí al usuario solo y él no sabe qué es lo que tiene que escribir ahí. La etiqueta la podemos colocar hacia la izquierda o hacia arriba como aparece pues en páginas web a veces, ¿no? Bueno, eso ya es pues a criterio del programador y bueno, ya pues como el diseño que le quiera dar. Voy a colocarlo entonces aquí hacia la parte de la izquierda. Entonces voy a correr un poquitico más el campo de texto, más hacia la derecha. Entonces sumémosle un poquitico más acá. Entonces coloquémosle, por ejemplo, en la columna 150. Verifiquemos nuevamente y que me quede un espacito aquí pues para colocar la etiquetica para que la persona sepa que lo que tiene que escribir ahí. Entonces la etiquetica pues obviamente son puros JLabel. El JLabel lo puedo declarar aquí internamente en el mismo método crear GUI, no hay necesidad de colocarlos como atributos de la clase. Bueno, si lo quiero poner allá, no hay problema. Entonces digamos que este va a ser un primer JLabel pues, que vamos a colocarle así también libre. Igual new JLabel. Va a ser el JLabel pues determinado, lo más sencillo posible. Entonces, digamos aquí que el JLabel para el campo de texto libre sería entonces setBounds. Coloquemos entonces desde la columna 30 de la fila 30 y va a tener como ancho, pongámosle en este caso, unos 100 y de alto también 25. Bueno, ¿qué me va a mostrar el JLabel? Vamos a decirle entonces aquí, entonces, ingrese una cadena de caracteres. Creo que aquí le vamos a tener que dar un poquitico más de ancho porque todo este mensaje no va a ocuparse en 100 píxeles, hay que darle un poquitico más. Yo pensaría en este caso pues que por lo menos unos 180. Vamos a mirar a ver si de pronto ahí se puede visualizar. Y digámosle add. Adicionamos el JLabel a la pantalla, a la ventana. Y aquí ya, ¿listo? ¿Qué pasó aquí? Pues que en este caso el campo de texto nos quedó encima del JLabel, entonces tenemos que correr más, aún más el campo de texto. Coloquémoslo, por ejemplo, por acá en la columna 250. Cerremos este y nuevamente probamos. Mientras nos acostumbramos como el sistema de coordenadas, entonces uno tiene que estar probando. Modifica una coordenada y va y prueba. Aquí nos quedó faltando un poquitico más de ancho porque no se alcanzó a mostrar todo el mensaje. Entonces, digamos aquí, columna, fila, ancho. Coloquemos entonces, por ejemplo, por aquí 250 de ancho. Nuevamente verifiquemos. Ahora sí se ve completo entonces tanto la etiqueta y no queda encima el campo de texto. Bien, sigamos entonces. Vamos a crear entonces otro JLabel. Por cada campo de texto, pues hay que colocarle un JLabel para poder que la persona sepa
¿qué es lo que tiene que escribir? Obviamente. Entonces, otro JLabel, coloquémoslo aquí. JL, pongámosle aquí enter. New JLabel. Entonces, digámosle aquí que ingrese, metemos este mensajito de acá, ingrese un número entero. Es decir, pues en este caso, pues sin punto decimal, ¿no? Listo. Cogemos el componente y lo ubicamos. Le aplicamos el método setBounds nuevamente. SetBounds, columna 30. Démosle un espacito aquí. Los campos o los componentes anteriores van desde la fila 30 y tienen 25 de alto, es decir, van hasta la 55. 10 píxeles de espacio, entonces pongámosle 65. También pongámosle que 250 de ancho y 25 de alto. Y add, adicionemos el componente a la ventana. De una vez hagamos entonces el otro campo de texto. Entonces el otro campo de texto sería JT entero igual new JTestFile, campo de texto vacío, y le hicimos en este caso listo JT entero punto setBounds, columna, vale la misma columna de la anterior, columna 250, pero de la fila 65, que es donde nos quedó la etiqueta. También vamos a leer 150 de ancho y 25 de alto. Y adicionamos el componente a la ventana, JT entero. Verifiquemos. Ya nos quedó entonces el otro campo de texto. Obviamente yo pido aquí un entero, pero yo puedo meter letras, porque no hemos hecho la validación. Predeterminadamente el campo de texto acepta de todo. Ahora hacemos la validación. Primero que todo vamos a colocar pues todos los campos de texto ahí en pantalla. Bueno, a un campo de texto usted le puede modificar pues la apariencia tal y como lo hicimos pues para un botón o para una etiqueta. Por ejemplo, voy a hacer la modificación, había olvidado pues mencionarle esa parte. Por ejemplo, en este caso aquí, voy a hacerlo para este primerito, ¿bien? Entonces voy a decirle, mire, jtlibre.setBackground, que le cambiamos el color del fondo, démoslo así rojo. jtlibre, estamos aplicando los mismos métodos que le podemos aplicar a un botón, por ejemplo, o a una etiqueta. jtlibre.setForeground, porque todos estos métodos pues se comparten entre los componentes, es decir, están haciendo una especie pues como de herencia ahí. Y white. Entonces, color del fondo rojo, color de la letra blanco, por ejemplo, para ese primer campo de texto del libro. Entonces aquí yo puedo escribir, entonces me quedo pues con la letra blanca, por ejemplo. ¿Sí? Puedo colocarle otro tipo de letra más grande, ¿cierto? O otro tipo de letra pues con efectos, con estilo. Entonces pongámosle aquí, por ejemplo, set font. Voy a crear aquí una nueva fuente, new font, y se la asigno pues aquí al componente. Entonces utilizo aquí el tercer constructor y le digo, bueno, ¿qué tipo de letra va a ser? Pues yo siempre utilizo la Tahoma, pero bueno, puede ser cualquier otra. El estilo, quiero que esto me quede font.bold en negrilla. ¿Y de qué tamaño? Pongámoslo de tamaño 20. Ya sabemos pues más o menos cómo es que se hace la parte de las fuentes. Entonces digámosle aquí que, mira, aquí ya quedó pues más grande la letra, obviamente. ¿Listo? Entonces podemos personalizar eso así. Bien, sigamos entonces por acá con los otros componentes. Vamos a pedir entonces, en este caso, que nos ingrese un valor de tipo real. Bien, entonces otro JLabel, JL real. Aquí mayúscula. Igual new JLabel. Otra vez por acá y entonces le decimos aquí ingrese un número real o flotante, pues jl real.setBound. En adelante uno podría comenzar a copiar y pegar, pero con mucho cuidado pues ir cambiando las coordenadas y demás. Yo por el momento voy haciéndolo pues paso por paso, pero pues a medida que vamos hablando, avanzando en el curso pues
pues obviamente uno puede hacer esto de una manera pues mucho más automatizada, mucho más rápida. Bueno, entonces en este caso aquí, desde la columna 30, los componentes anteriores quedaron las 65 más 25, en este caso entonces sería 90 más 10, pongamos en este caso entonces 100, listo, de 250 de ancho y de 25. Y ADD, el componente JL real. Y de una vez coloquemos ya el campo de texto. JT real igual new JTest file. Punto y coma. JT real punto set bound. ¿Desde qué columna? Misma que las anteriores. Columna 250 de la fila 100, que tenga 150 de ancho y 25 de alto. Aunque pues para pedir un número pues no necesitaremos hacerlo tan grandote, pero bueno, así pues como para que quede todos iguales si se quiere. Del mismo tamaño pues todos. Y ya hicimos la etiqueta y el campo de texto. Probemos. Ya que nos quedó aquí para pedir entonces el número real. Bien. Y nos queda entonces finalmente pues el de pedir solamente que nos ingresen letras. Entonces otro JLabel, como les digo, pues voy a hacerlo aquí completamente. JL solo letras, pongámosle aquí. Igual, new JLabel. Entonces le decimos por acá, ingrese solo letras. Ingrese solo letras. Cogemos el componente y lo ubicamos. Set bounds. ¿Desde qué columna? Columna 30. Vela 135. Esto va a tener 250 de ancho y 25 de alto. Perdón, me dejó el punto y coma antes de 30. ADD y JL solo letras. Y nos queda de último, en este caso entonces, el último campo de texto. JT cadena. Igual, new JTest file, nuevamente. New JTest file, creamos un campito de texto aquí vacío. Aplicamos a ese el método setBounds nuevamente. Columna 250 de la fila 135 de 150 de ancho y de 25 de alto. Y ADD JT cadena. Ya tenemos entonces los campos de texto. 4 campos de texto aquí. Como les decía, pues en cualquiera se puede escribir lo que sea. ¿Bien? Vamos entonces en este caso a el último campo de texto, que sería entonces el del password. Y ahora a lo último hacemos la parte de la validación, porque eso es con una clase independiente. Es una clase pues que se encuentra en internet que otro programador hizo y que la puso pues a disposición ahí en la web para que se pueda utilizar. Entonces vamos a hacer el último campo de texto. Entonces sería JLabel, JL, pongámosle aquí passw, igual new JLabel. Y le decimos entonces en este caso aquí, ingrese una contraseña o un password, una contraseña. Y JL passw.setBounds. ¿Desde qué columna? De la columna 30. ¿Desde qué fila? De la fila 160. Bien. De ancho va a tener esto 250 y de alto 25. Y ADD. Adicionamos la etiqueta a la ventana. Y por último hacemos nuestro último campo de texto. Claro que no lo hemos definido. Y solamente definimos los campos de texto. Vamos a definir entonces en este caso acá arriba también como atributo de la clase un JPassword file. JPassword file. Entonces también está obviamente dentro del paquete Swim. Y pongamos entonces aquí JP clave o password, como le quieran poner. Bien.
Listo, ya definimos entonces aquí nuestro otro tipo de campo de texto. Utiliza los mismos métodos del campo de texto, es decir, podemos cambiar los colores, el tipo de letra, bueno, simplemente que en este caso, pues a la hora de escribir, os digo entonces, lo que se muestra por pantalla es una serie de caracteres, por ejemplo, un puntico, un asterisco, bueno, lo que nosotros queramos. Entonces venimos acá y definimos ese otro campo de texto, new JPassword file, un password file pues vacío. JP clave punto set bounds. Entonces le aplicamos el método set bounds. Columna 250 de la fila 160, 150 de ancho, por ejemplo, y 25 alto. Todos los hicimos igual, pero pues obviamente no es que sea estrictamente obligatorio, ¿no? Y adicional. Listo, ya tenemos entonces todos. Verifiquemos. Nos quedó muy pegadito, 10 píxeles más. Pero bueno, a la hora de escribir aquí en la contraseña, yo voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aparecen son punticos. Esos punticos se pueden también modificar. Realmente no es que estemos encriptando, sino enmascarando. 10 aquí, entonces pongámosle 170 y fila 170, tanto la etiqueta como al password. Ahora sí, ya quedó mejor aquí. Listo. Y finalmente entonces vamos a hacer, antes de hacer la validación, vamos entonces a hacer un botoncito que nos permita el poder saber qué fue lo que se escribió en cada campo de texto. Importante, pues uno pone el formulario, pero a la hora de, por ejemplo, tener un botón de guardar, entonces uno tiene que poder saber qué fue lo que se escribió en cada campo de texto, ya sea para guardarlo en un archivo, en una base de datos, o bueno, poder procesar esa información. Entonces voy a crear un botoncito, también acá arriba como variable de la clase o atributo de la clase, jbutton, vamos aquí, jbutton, vamos a simular la opción de guardar. Obviamente pues no vamos a guardar todavía, pero es como simulándola para poder saber qué fue lo que se escribió ahí en el especie de formulario que estamos creando ahí. Entonces vamos aquí y finalmente entonces creamos un botoncito de guardar, new jbutton. Voy a hacerlo sencillo, realmente pues con texto, ya ustedes pueden hacer un botón pues mucho más elaborado, mucho más bonito, con imágenes y demás. Entonces aquí guardar, tal y como lo vimos pues en los videos anteriores de los botones. ¿Qué hacemos entonces aquí? jbguardar.setBounds. Vamos a hacer nuestro botoncito de 150 de ancho por 30 de alto. Fila, vamos a darle, este está en la 170 más 25 de 195 más 10 píxeles más, pongámosle aquí 205. Y la columna, pues hagamos el cálculo matemático que ya les he mostrado anteriormente, entonces sería 500 menos, vamos aquí, 500 menos 150, que es el componente, y lo dividimos entre 2 para que nos quede centradito ahí en el área del JFrame. Y adicionamos el botón a la ventana. Coloquémosle también en este caso pues aquí jbutton guardar.set mnemonic y coloquémosle como carácter la G, por ejemplo. Otro pues para que se pueda activar con el teclado ahí. Estamos aquí el botoncito de guardar, le digo al G, es como si estuviera pues hundiéndose ahí, listo, ok. Bien, hagamos entonces el evento de guardar, entonces sería jb guardar, perdón, jb guardar.add action listener, new action listener, doble clic aquí, damos el escape para que nos quite pues ese subrayado, borramos lo del Action Performer y llamamos aquí a un evento adicional. Entonces, JB, le colocamos aquí el mismo nombre, por ejemplo. Recuerden que esto es pues una costumbre, pero no es que sea pues obligatorio hacerlo así, ¿no? Ya usted le puede colocar el nombre que quiera a ese evento ahí. Copiemos el nombre y lo implementamos aquí. Public, void y evento guardar. ¿Cómo obtenemos en este caso entonces lo que se ha escrito en la pantalla ya? Por ejemplo, yo voy a tener entonces todo lo que se escribe dentro de un campo de texto queda como una cadena. Así yo le estoy pidiendo números
o un entero, un valor de tipo real, todo queda como una cadena. Si yo necesito hacer algún tipo de operación matemática con ese número que se escribió ahí, es decir, la persona ingresa 25, él ingresa 25, pero realmente en la variable, en el campo de texto queda como una cadena. Entonces, si yo necesito hacer algún tipo de operación matemática con eso, pues me toca convertirlo con la clase integer, como ya lo hemos hecho pues anteriormente cuando trabajábamos con los JOtion Paint. Bien, listo. Entonces, digámosle por acá que yo voy a trabajarlo pues todo como una cadena. Entonces, por ejemplo, voy a declarar una serie de variables de tipo temporal aquí. Por ejemplo, en este caso aquí, una variable que se llame entero. Y a esa variable entero, entonces le voy a asignar que lo que tenga el campo de texto entero, punto, y le aplicamos el método getText, que significaría pues obtener texto. Entonces, eso lo que me hace es que me dice, bueno, ¿qué fue lo que se quedó? ¿Qué fue lo que la persona ingresó en ese campo de texto ahí? Bien, entonces a todos los campos de texto tenemos que hacerle lo mismo, incluso hasta al del password file. Declaremos otro string aquí y digamos entonces que este es el real. JT real. Punto get text. Otra vez lo mismo. Otro string. Bueno, me faltó el primerito que es el libre, ¿no? Pongámoslo aquí. Libre, entonces le decimos aquí JT libre punto get text. Y me queda el último que será en este caso de los campos de texto string. Entonces esta sería entonces cadena, ¿no? Cadena y pongámosle aquí JT cadena punto y otra aplicamos el método getText, obtener texto. Y por último tenemos entonces el password file. Entonces también eso queda como un string. String y pongamos entonces aquí clave. JP clave punto y también le aplicamos el método getText. ¿Listo? Entonces si no aparece aquí, entonces lo probamos por acá. No importa que quede aquí, el editor me dice pues que es un método pues que es como depreciado, dice que no se utiliza ya pues mucho para eso, pero pues de todas maneras no hay cómo obtenerlo. Entonces dejémoslo así. Bien, y aquí estamos obteniendo todo lo que la persona escribió dentro de los campos de texto. Y finalmente pues hagamos un ensayo. Entonces por pantalla con un JOtion Paint punto show mesa dialog, this aquí pues como ventana padre, this, y comenzamos a mostrar pues todas esas variables, entero, más un salto de línea, más real, más otro salto de línea, más lo que tenga la libre, la variable libre, más otro salto de línea. Lo que tenga cadena, esto es simplemente una prueba que estamos haciendo para verificar que todo quedó bien ingresado en los campos de texto. Y la clave. Bien, verifiquemos entonces aquí nuestro evento. Ingreso una cadena de caracteres. Bueno, va a ingresar entonces aquí A, B, C. Listo. Un número entero, 12. Número real, 5.5. Solo letras. Listo. Entonces ingresemos aquí pues el nombre de alguien. Sandra. Listo. Una contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Démosle guardar. Pues mire, esto fue lo que se escribió en los campos de texto. Para aquí nos quedó pues al revés aquí, pero bueno, aquí está. El entero, el real, la cadena, listo. El nombre de la persona, pues ingrese solo letras. Y la contraseña, mire que la contraseña no es que esté encriptando, como les dice ahorita, sino que lo que estamos haciendo es enmascarar. Bien, listo. ¿Qué podemos hacer entonces en este caso aquí antes de hacer la validación? Por ejemplo, aquí a el campo clave le podemos cambiar ese puntico. Entonces voy a aplicarle al campo clave punto y voy a aplicarle el método set ecochar y le mandamos aquí como un carácter el carácter que yo quiero que se muestre por pantalla. Por ejemplo, yo se lo quiero cambiar por puros arrobas, ¿listo? O no sé, o por un espacio en blanco, ¿listo? O un asterisco, el carácter que ustedes quieran, ¿bien? Voy a darlo como asterisco ahí. Run file nuevamente y probemos aquí la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire, ya aparecen es, pero asteriscos. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Eso fue lo que escribió, en los demás quedaron en blanco, por eso no aparece nada ahí. A veces unos le ponen es un espacio en blanco, ¿sí? Entonces pues es como mayor seguridad ahí porque pues el que esté mirándote por encima del hombro pues no va a saber cuántos caracteres escribiste y le va a quedar más difícil, ¿no? Bueno, eso ya es pues decisión de cada cual. Listo, ya tenemos entonces aquí el ejemplo de los password files. Ahora, ¿qué nos falta por hacer? La parte de la validación es realmente muy sencilla. Como les decía, pues para eso vamos a utilizar una clase especial. La clase entonces está publicada pues allá en la plataforma y usted la descargan simplemente. Yo ya la descargué, la tengo en el escritorio, es un archivo .java. ¿Y qué vamos a hacer? La copiamos acá en nuestro proyecto. Entonces la cogen de aquí donde la descargaron, la arrastran y la sueltan aquí en el default package o donde hayan creado pues si es que le crearon pues un paquete por aparte ahí al proyecto. Entonces ya nos quedó aquí limitador de caracteres. Bien. No vamos a hacerle nada a esto aquí. Simplemente lo que yo voy a hacer aquí es como abrirlo aquí para darle un vistazo rápido y que ustedes entiendan que lo que está haciendo esto aquí. Entonces, esto hace una validación el momento que la persona está escribiendo. Bien. Y entonces él tiene aquí unos tipos de validaciones especiales y la maneja como por un tipo de código. Entonces, por ejemplo, si uno le manda el código 0 es porque él sabe que tiene que hacer la validación de solamente números enteros. Si le mandamos un 1 es porque solamente serían letras, aunque aquí le ponen alfanuméricos, pero solamente, realmente son puras letras nomás, las que vamos a validar ahí o vamos a permitir ingresar. Si es 2 es porque listo, ahí sí podemos decirle, bueno, ingrese letras y números. O si es 3 es porque serán varios de tipo real, es decir, el número con un punto decimal como máximo. Bien, por ejemplo. Bueno, eso tiene más tipos de validación acá que aparecen por acá. Bien, en los case, cuando usted está pulsando algo, automáticamente llama a este método insert string. Entonces, como se comienza a hacer, pues depende del tipo de validación que usted le pone, se pone entonces a hacer un tipo de validación. ¿Listo? Bueno, eso pues para qué. Aquí como pues como por encimita pues para que entiendan que básicamente qué es lo que hace ahí. Entonces vamos a hacer la validación aquí para el campo de texto. Bueno, el libre no, porque ahí puede escribir la persona lo que quiera. Pero para el campo de texto del entero sí. Entonces vamos a hacerle aquí, por ejemplo, puede ser después de que lo creemos, entonces le decimos aquí jt entero, listo, punto set document. Vamos a utilizar el método set document. Y al método setDocument le mandamos como argumento la declaración de un objeto de la clase limitador caracteres, que fue la que copiamos ahí. Que le decimos aquí new limitador caracteres. El que recibe aquí tenemos que mandarle el objeto que estamos validando, que es el campo de texto. Entonces la mandaremos aquí jt entero nuevamente. Le mandamos en este caso entonces aquí la máxima cantidad de caracteres que queremos que se escriban ahí. Por ejemplo, voy a decirle que máximo 5 dígitos se pueden escribir ahí. Y el tipo de validación que yo quiero hacer aquí en este caso es según los códigos que aparecen aquí como comentarios, lo que hizo pues el autor de la clase, entonces sería 0. Vamos a decir entonces, bueno, entonces 0, en este caso es un tipo de validación solamente de números. Verifiquemos a ver si eso es cierto. Corramos nuevamente el ejemplo JText. Listo, bueno, acá en el carácter, aquí yo puedo escribir lo que quiera, no hay problema. Aquí en el entero, te voy a escribir números. Listo, ahí me dejó números y mire, solamente 5. Y ahí no me dejó pasar más. Si intento escribir letras, no me deja. Espacios en blanco tampoco. Solamente enteros. 1, 2, 3, 4, 5. Ya no me deja más de ahí, porque ese fue el máximo cantidad de dígitos que le pusimos ahí. Entonces, la limitación es simplemente, la validación es una sola línea, ya el resto lo hace pues la clase limitador carácter. Vamos a leer entonces en este caso aquí el real, vamos a validar el real. jtreal punto set document nuevamente, new limitador caracteres, aquí este sería entonces ya jtreal, y le cambiamos pues el objeto que estamos validando, jtreal. Vamos a decir en este caso pues que como máximo me ingrese tres caracteres ahí contando el punto. Entonces aquí es como para que me ingrese pues como una nota en una asignatura. Entonces 4.3, ahí están los 3 dígitos o la longitud básicamente del campo de texto contando el punto. Y ese sería entonces en este caso el código 3, ¿listo? Para validar entonces valores de tipo real.
Entonces 3. Verifiquemos nuevamente aquí. Listo, entonces el real 3.5. Si quiero escribir más, ya no me deja escribir más. Usted está probando esto también en la casa, entonces va a ver que usted intenta escribir mal, entonces emite un pito, pues el sistema operativo ahí. Bien. 5.8. No estamos validando pues que sea un rango, sino solamente son 3, no más. Bueno, listo. Vamos a validar en este caso entonces la cadena de caracteres. Entonces aquí le decimos jt cadena punto set document también, set document new limitador de caracteres y lo mismo. Entonces aquí le decimos, bueno, ¿cuál estamos validando? jt cadena. Máxima cantidad de caracteres a ingresar ahí, digámosle que 10. ¿Y qué tipo de validación sería esa? Entonces el tipo de validación es 1. Listo, aquí aunque llamen alfanumérico, entonces sería el 1 porque son solamente letras. Entonces mandémosle un 1 ahí. Listo. Un file. Entonces digámosle por acá, por ejemplo, solo letras. Te voy a ingresar el nombre de alguien. Listo. Sandra López. Pero hasta ahí llego porque solamente le puse 10 caracteres de máximo de longitud, obviamente contando el espacio. Pero si yo intento ingresar dígitos, no me deja caracteres especiales tampoco, solamente letras. Obviamente pues también puede ser en mayúscula o en minúscula, ¿no? Listo. Ok. Esos son como los tipos de validaciones pues como más comunes que se pueden hacer entonces ahí. Si quieren investigar un poquitico más aquí, limitador carácter, entonces aquí aparece pues más tipos de validaciones y más o menos uno también puede crear sus propias validaciones en ese sentido. Bueno, listo chicos. Entonces eso ha sido pues todo por el momento por el ejemplo de el campo de texto y el password file. El próximo video vamos a mirar las áreas de texto. Bien chicos, hasta la próxima.